Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona, porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Yo no sé si esto te ha pasado a ti alguna vez, pero a mí sí que me ha sucedido en varias ocasiones y es realmente frustrante. Necesitas incorporar un perfil nuevo para tu empresa o para tu proyecto y te resulta complicado, no sabes por dónde empezar, o si has empezado y ya has hecho algún tipo de búsqueda, no estás obteniendo los resultados que deseas. Realmente, contratar a profesionales es el gran reto al que nos tenemos que enfrentar cuando necesitamos cubrir esos puestos que realmente necesitamos que encajen a la perfección. Y sobre todo, la cosa se va complicando cuando estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa o tu proyecto, porque ahí es donde realmente necesitas que encaje 100% en lo que tú esperas, tanto en comportamiento como en cualificaciones. Ahí es donde Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te puede ayudar a seleccionarnos, ya sea para esa incorporación de manera temporal o de manera indefinida, a través de Interim Professionals. Interim Professionals es un equipo especializado tanto por sectores como por puestos que cuentan con una metodología propia de selección. Por eso, Randstad Professionals te va a presentar la nueva generación de candidatos imparables para que tu empresa y tu proyecto avancen en la dirección correcta. Puedes encontrarlos en randstad.es/imparables. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Hoy os traigo a Marta Victoria. Tengo el gusto de conocer a Marta, pues yo no sé, sabéis que dicen que no existen las casualidades, sino que son todo causalidades y bueno, pues Marta empezó a escuchar el podcast, empezamos a hablar por Instagram. Y al final, bueno, no solo ella tiene su propio podcast del que hablaremos después, sino que tiene una experiencia dilatada en el ámbito de la restauración, la hostelería y de cómo atender a los clientes de una manera diferente. Así que, Marta, muchas gracias por pasarte por el podcast. Hola a todos, gracias, Marta. Estoy muy contenta de que me dieses que me has dado la oportunidad de poder participar en tu podcast. Como tú bien has dicho, me encantaba la manera en la que enfocabas la venta. Yo sabes que de una manera muy similar también he tratado a todos mis clientes durante estos años atrás, de la misma manera en la que tú lo transmites a tus oyentes en el podcast y por eso creo que hemos conectado también. La verdad es que ha sido un gusto, pues eso, conocernos poco a poco hasta, bueno, nos hemos convertido ya en casi en amigas, aunque no nos hemos visto físicamente todavía. Amigas virtuales. Amigas virtuales, totalmente. Marta, tú llevas... Bueno, te has buscado las castañas, como se suele decir en España, ¿no? Te has buscado las castañas para poder salir adelante a lo largo de toda tu vida. Uh-huh. Y has trabajado pues en el ámbito de la restauración, detrás de una barra, en discotecas, y luego pasaste a estar trabajando durante muchos años en Macro, que es como el gran distribuidor de la hostelería aquí en España. Uh-huh. Y siempre has conseguido contactar muy bien con tus clientes. Y ahí me gustaría que contaras que tenemos la tendencia a pensar que detrás de una barra se despacha y no se vende, y me gustaría que contaras que detrás de una barra, bueno, ahora vamos a hablar luego hablaremos de tu nueva faceta como emprendedora, pero me gustaría que la gente también supiera que, bueno, Marta tiene un perro, así que lo vamos a escuchar a lo largo del podcast. Lo tengo aquí de compañero. No pasa nada, que esto es la vida y el directo. Así que, Marta, cuéntanos, tú has estado detrás de una barra y sabes muy bien cómo atender y no despachar. ¿Qué le contarías a la gente que piensa que no hay que hacer ningún trato especial cuando vas a un sitio? Bueno, para poner en contexto a los oyentes, yo empecé en la hostelería a los 16 años, vengo de una familia monoparental y caí en la hostelería casi por casualidad, porque, bueno, a través de mi madre me metió a trabajar en lo que era una horchatería, una horchatería muy conocida aquí en Valencia. Y empecé a trabajar los fines de semana con el fin de sacarme un dinerillo y no someter a mi madre a más gastos.
Y a lo largo de mi vida me di cuenta que siempre estaba metida en la hostelería, a pesar de que mi madre siempre me llevaba por el camino de Marta, es que cuando todo el mundo esté librando, tú vas a tener que trabajar, hay que mirar otras vías. Y tuve la suerte de entrar a trabajar en Macro, en una campaña de Navidad, y siempre en paralelo pues estaba compaginando con el fin de semana. Y siempre he pensado que un camarero o alguien que esté trabajando en la hostelería, la manera de que tu cliente vuelva es fidelizarlo y, muy importante, darle un trato exquisito para que él se sienta a gusto en tu casa. Sí, bueno, en paralelo también he pensado que el camarero que está atendiendo siempre tiene que saber que obviamente está vendiendo. Exacto, todos vendemos. A Y todas horas del día. Sí, y que la persona que está atendiendo debe saber cuál es el ticket medio que tiene ese restaurante para saber qué ofrecerle a la mesa en todo momento. Tienes que también tener mucha psicología a la hora de atenderles e ir guiando la mesa. A mí me encanta Marta Marta tiene un podcast estupendo en el que entrevista a gente del sector de la hostelería, a chefs. Bueno, es muy, muy interesante para todos aquellos que estéis en ese sector y para los que no también, porque al final se aprende siempre. Uh-huh. Marta, tú cuando has estado, me ha gustado lo que has dicho de ticket medio, porque al final tú sí que tienes que saber que si tú atiendes bien a alguien, vas a poder venderle mucho más porque le vas a estar ayudando mucho más. Pero Sí. Cuando has estado en Macro, tú también has estado haciendo muchísima labor de investigar tus clientes, cuándo te compraban, cuándo te dejaban de comprar, estar pendientes de toda esa parte analítica que, atención, chicos comerciales, chicas vendedoras, no nos gusta ninguno, pero que es básico para poder sacar pues ese volumen de negocios que al final nos permite a todos tener los resultados que queremos. Hay que hacer ese trabajo de análisis y de investigación de todo lo que tienes. Y esa fue una de tus claves en Macro, ¿no? Para poder, sacaste ahí muchísima información para poder vender más. La parte de la analítica era algo que me encantaba, era una manera de conocerte al cliente de una manera exhaustiva, total. Para mí las tablas de Excel eran mi rutina diaria, porque al final ahí es donde yo veía qué referencias me dejaban de comprar, qué referencias empezaban a comprarme, qué referencias habían sustituido, cuál era su cesta de la compra. También saber qué familias te estaba comprando, qué familias que no. Y cuando tú te estudiabas todo eso y veías de una manera visual en la tabla de Excel realmente estabas sabiendo también cuáles eran sus hábitos de compra con nosotros en Macro. Claro. Y ya la visita la podías hacer de una manera consciente y decirle, oye, no me estás comprando en este caso el pescado, ¿por qué no intentamos trabajarlo? Y a lo mejor me decía, mira, es que yo el pescado lo tengo con mi hermano, que es pescadero. Bueno, pues ya sabías que tú en esa familia no podías entrar porque tenían una relación familiar. Pero a lo mejor a la otra parte, al cliente, le podías ofrecer que empezara a comprarte carne y nunca se lo había planteado comprarte carne. Claro. Y tú habías detectado en tus análisis que no te compraba carne, se lo habías ofrecido y ya habías entrado a otra familia que no te estaba comprando. Tengo que recalcar que trabajar de comercial en Macro para mí es prácticamente fácil, entre comillas, porque vendemos todo y si no te está comprando una cosa, te va a comprar otra. Pero tienes que tener mucha capacidad de análisis porque la cesta de la compra al final te puede comprar todo. Claro. Y ahí tienes que tener tú una visión de lo que te compra, de lo que no te compra y a la misma vez era fácil pero difícil. Porque ¿cuántas referencias hay en Macro? Trabajamos con 40.000 referencias. Es una barbaridad. Entre la familia de frescos, alimentación seca, bodega, destilados, parte de no alimentación, menaje, electrodomésticos. Al final podíamos vender cualquier cosa. Por eso comento que era muy fácil, pero a la misma vez muy difícil, porque tu capacidad de análisis con la cesta de la compra y el conocimiento de producto. Yo he aprendido, siempre lo diré, que he aprendido muchísimo en el sector de restauración, porque al final yo estaba conociendo todas las partes. No es un proveedor de carne que a lo mejor lleva 200 referencias. Claro. Vendíamos todo. O sea, y la parte de análisis siempre decías, vale, pues si no me está comprando fresco, voy a averiguar por qué y encima lo sabes porque lo conoces de una manera muy exhaustiva en la parte de analítica.
Claro, tú te hacías un perfil de tu cliente, al final la parte analítica no deja de ser hacerte un perfil del cliente para saber qué te está comprando, qué no te está comprando, por qué, con qué frecuencia, y a partir de ahí pues saber cómo ofrecerle un mejor servicio personalizado, que al final ya sabemos que a nosotros nos gusta comprar cuando nos atienden de manera personalizada. Pues recuerda que al que le estás vendiendo también le pasa exactamente lo mismo. Exacto. También había un dato que te daban las tablas de Excel, que era saber qué productos compraba. Sabiendo qué productos te compra, sabes que si es un cliente que te está comprando productos de bajo precio, de alto precio, qué calidad está gastando, también lo podías tener ahí. Pues no era lo mismo comprar a lo mejor un lomo bajo que un lomo alto. Estamos hablando del entrecot. Entonces ya sabías qué calidad ofrecía también en el restaurante. Claro. Y es que al final eso, lo que vas haciendo es conociéndolo para saber qué le puedes ofrecer y vas aquí poco a poco ofreciéndole aquello que sabes que es lo que más va a aplicar. O incluso llegabas a proponerle probablemente nuevas cosas por si acaso le apetecía hacer cosas diferentes. Visitar es lo que más, visitar diariamente es lo que más te va a hacer conocer al cliente. Claro, estar en contacto. Y que te vea por el negocio, que vea que te pases, que no, al final, que te pases una vez al mes queda en el olvido. Pero un comercial que está no todas las semanas, siempre manteniendo los márgenes de no ser pesado. Sin acosar, como decimos, sin acosar. Yo me centraba más en visitar al cliente y ver de qué manera trabaja. Al final nosotros, los comerciales, sabemos qué cliente es organizado y quién no. Eso también te lo va a dar el que tú visites tanto al cliente y primero lo conozcas. Porque a la hora de conocerlos, donde te va a dar el conocimiento de saber qué va buscando. Conocer al cliente es básico, si no, no vas a poder ni ofrecer lo que necesita, ni saber qué otras cosas le puedes ofrecer, por qué te deja de comprar. Tienes que saber a quién tienes al otro lado. Igual que tú es que esto al final siempre lo hemos dicho, Marta, y tú y yo hablamos esto mucho, ¿no? Como tú compras es como tú vendes, ¿no? Si tú al final a la persona que tienes al otro lado no le estás dando un buen servicio, no le conoces, pues está claro que no te va a comprar. Tienes que estar intentando darle el mejor servicio posible. El mejor servicio, y hay algo que yo siempre digo, que la gente le compra a quien le cae bien. Bueno, la confianza es básica. No intentaba caerle bien, pero al haber trabajado en la hostelería, hablaba el mismo idioma. Claro. Y eso a mí me daba un plus para mí venderles era muy fácil. Porque conoce su problema. Exacto. Detectar también cuál era su fortaleza y su debilidad. Decirle, bueno, a la hora de porque Macro hasta hace unos años era solamente cash and carry, pero está despegando en el tema de distribución y ahora mismo está pegando muy fuerte con el tema de las entregas. Y cuando empezamos con distribución, con delivery, detectar cuál era la fortaleza y la debilidad del cliente era vital, porque a lo mejor hay un cliente que lo que priorizaba en sus entregas era el horario. Claro. Y a lo mejor había otro que lo que priorizaba en sus entregas era que no le faltaba ningún producto. Y al final eso indirectamente te va a afectar a la venta, porque si tú tienes detectado qué parte él es a lo que más él le da valor, al final luego va a ir rodado porque va a confiar en ti. Y en lo que él le da importancia, tú no le estás fallando. Es que conocer el negocio de tu cliente en la medida, a ver, cuando estás en el mismo sector es fácil, cuando trabajas, vendes cosas más generales y trabajas en distintos sectores es más complicado, pero aún así tienes que tener ese pequeño barniz de conocimiento de cuál es su negocio, porque si tú no entiendes cuál es su negocio, no vas a saber cómo le puedes ayudar. Y entonces, si no sabes cómo le puedes ayudar, no vas a poder vender. Pues tienes que, de alguna manera, conocer todo lo que afecte al negocio del cliente para ver cómo encuentras la manera de buscar la sintonía en la que acabes vendiendo. Exacto. También una manera también muy fácil de detectar al cliente es que en las primeras visitas siempre te hablase de precio. Y al final ese cliente es el que está valorándote el precio. Y quien entra por precio, lo tengo comprobado, sale por precio. Sale por precio. Porque ¿de qué me sirve? Había zonas que llevaba la zona de universitarios, que los márgenes de precio eran súper bajitos, porque al final hacen menús para universitarios. Y había veces que cuando entrabas a un cliente, lo primero que te ponía es que la pechuga de pollo la estaba comprando a tanto, que si se la podía mejorar, que me la compraba a mí, porque eran kilos y kilos, al final era un producto barato. Claro, yo ahí ya detectaba que en el momento en el que otro proveedor entrase con un precio menor al mío, iba a perder la referencia. Por lo tanto, siempre tenía que tener un plan B. Vale, le quito a este proveedor
la pechuga de pollo, pero tengo que intentar meterle a otra porque este tío enseguida me va a quitar esta referencia. Muy importante también, lo que yo solía hacer era saber qué referencias eran muy importantes para él en su negocio. Si de su cesta de la compra eran, no sé, por poner un número, 200 referencias tenían su cesta de la compra, ya no en macro, sino en total de sus proveedores. Saber qué referencias eran los que a él le daba más márgenes y contrastarlo con mis precios. Y de ahí, pues a lo mejor él, pues, cambiar su hábito de compra le iba a costar. Pero para eso están las muestras, ¿vale? Yo tengo esta calidad o yo tengo este producto, te voy a entregar una muestra, pruébalo. Y luego ya hablamos de precio. Porque a lo mejor yo sé que ya estoy en precio, pero quiero que pruebe mi producto. Claro. Y eso a él, que tú le estés dando facilidades en sus referencias top en el negocio, donde él va a sacar más rentabilidad, eso era muy bueno. Entrar por sus referencias top. Claro, porque tú le vas a ayudar con la calidad que él quiere y si encima le das la misma calidad, le das facilidades, que es que no todo tiene que ser precio. Sí, yo creo que es mejor distinguirse por facilidades Totalmente. Y por valor que por precio. Por precio, lo que dices tú, el que entra por precio sale por precio. Sale por precio. Y pelear por precio es morir, no vas a ningún lado. Tienes que pelear por el valor que le ofreces a tus clientes. Y muchas veces en los márgenes de alimentación que vamos tan justos. Muy justos, muy justos. Tienes que tener la capacidad de saber que los márgenes de alimentación son bajos y que si... Había veces que siempre te van a pedir de referencias que te comprasen que les bajaras el precio en esas. Y decía, vale, yo te puedo hacer un ajuste en esta referencia que es top para tu negocio y que ya me compras, pero en paralelo me tienes que comprar 2 que no me compras. Porque a mí el margen de la que ella me compra, yo perdía venta y al final tenía que ganar yo y ganar él. Si yo le bajaba de una referencia en la que él ya me estaba comprando, la que salía perdiendo era yo. Entonces yo a él le decía, a ver, digo, vale, yo te voy a bajar esta porque tú esta ya me la estás comprando y a ti te interesa que te la baje. Pero me tienes que comprar 2 referencias más mínimo para que yo te pueda bajar la otra. Y así era un poco el acuerdo para que ganásemos los dos. Y si le das la confianza... Lo hace, porque él está viendo que tú estás cediendo a algo en el que sabe que tú estás perdiendo y es una negociación y él tienes que también que él haga el esfuerzo de algo. Porque ¿de qué me servía a mí, por ponerte un ejemplo, hacerle un 10% en una referencia en la que ya me está comprando? No me sirve de nada. De nada. Yo te ayudo con esta referencia. Claro, yo le decía, a ver, yo te ayudo en esta referencia y en paralelo tú ayúdame con otras 2 que no me compras. Y entonces era muy importante pedirle facturas, esto algunos te los daban, otras no, pero sí que le decías, dame facturas, déjame ver a qué precio estás comprando con otros proveedores para contrastar a ver si llego a precio. También hay que ser muy honesto, hay veces que te pasaban referencias en las que yo no iba a llegar a precio, o sabía que le iba a dar un mal servicio y entonces le decía, no te puedo servir. No te puedo servir esta referencia. Lo hemos intentado, te estoy fallando todas las semanas, pues porque a lo mejor el proveedor nuestro que teníamos nos estaba fallando a nosotros y al final era una cadena. Cuando yo veía que había una referencia que le fallaba al cliente, directamente le decía, no te la voy a vender, porque eso me va a estropear el resto de venta. Claro. Por un enfado. Y entonces buscábamos otra alternativa. Sigue con tu proveedor. Esa honestidad que tú tienes a la hora de vender con el cliente, lo agradecen. Lo agradece muchísimo. Eso es lo que genera todavía mucha más confianza, porque tú estás dispuesto a no vender algo con tal de darle un buen servicio. Claro. Por eso yo quiero venderte menos, pero de calidad. A veces hay que decir no te lo vendo para después acabar vendiendo más, pero es mejor no vender algo que sabes que va a generar un problema, porque es que no te va a comprar más ni eso ni nada más. Y lo vas a perder. Lo vas a perder. Manténlo con lo que tienes. Y ya iréis trabajando. Yo, cuando había un cliente nuevo, siempre les decía, no quiero que me compres todo. Quiero que empecemos poco a poco y ya iremos trabajando. Porque dándole la confianza de que tú vas a ir poco a poco, al final él va a confiar en ti y te va a añadir más productos. Lo tengo comprobadísimo. Es que esa es la clave. Tú no vas a empezar vendiéndole 300.000 euros a un cliente que no te ha comprado nunca, ¿no? Exacto. Empezarás vendiéndole 300 euros, a lo mejor a la siguiente te pide 1.000 y a lo mejor al cabo de un año te compra 3 millones. Esto nunca lo sabes, pero desde luego no te va a comprar 3 millones a la primera de cambio. Va a necesitar saber cómo funcionas y que con esos 300 primeros euros que tú le vendes, le hagas un servicio como si fuese 3 millones.
Sí, al problema al que nos enfrentamos nosotros en distribución es que, claro, al tratar tantas referencias, la probabilidad de fallo con tantas referencias, aunque macro cada vez está, claro, es muy alta. Entonces, claro, cuando le llegaba el pedido a un cliente que tiene en su cesta de la compra con macro 60 referencias y le estábamos fallando en 4, siempre había que decirle, bueno, es que tu probabilidad de fallo con nosotros en nuestra compra es mucho mayor que cualquier otro proveedor que te está sirviendo 4 referencias a la semana. Claro. Y había que un poco estadística. Exacto. Y había que lidiar con esos pequeños enfados que cuando le llegaba al cliente la mercancía, pues o se la habían sustituido y no le habíamos avisado. Esas pequeñeces de los pedidos de tu día a día también había que lidiar con ellos. Pero bueno, eso lo arreglas con mucha comunicación, ¿no? Porque al final Totalmente. Cuando tú estás comunicando y contándoles, y problemas hay siempre. Problemas a la hora de las entregas siempre hay. Exacto, darle una solución rápida al hostelero. Ten en cuenta que los horarios de los hosteleros, que te voy a contar yo ahora. Bueno, ahora es una fiesta. Son una media de 20 horas al día, te estoy exagerando a lo mejor, pero es que es un no parar, porque cuando no están en el negocio tienen que estar lidiando o apagando fuegos por otro lado, tienen que estar creando platos. Al final es un trabajo muy, muy duro y tiene que ir el proveedor a darle un problema de que no le ha llegado el producto. No, o sea, si tú realmente eres un comercial de hostelería, dale las soluciones rápidas que te lo va a agradecer. Facilítale la vida. Exacto. Si tienes que tú ir a darle una mercancía que no le ha llegado, vas tú y le entregas una mercancía que no le ha llegado. Porque eso va a entablar una relación de confianza en la venta. Y vas a ver que cuando él tiene un problema, al primero que va a acudir es a ti. Claro, porque sabe que le resuelves. Totalmente. Marta, tú no solo tienes la experiencia, tú combinas la experiencia, como decías antes, ¿no? De detrás de la barra de atender y de delante de la barra de vender. ¿Qué consejos le darías a la gente? Decías antes, ¿no? Lo del ticket medio, pero ¿cómo atiende el que está al otro lado de la barra? Ya no solo al que va a tomar algo o va a consumir o va a cenar o va a comer, sino ¿cómo recomiendas que atienden al que va a vender? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo he tenido circunstancias en las que he estado trabajando detrás de una barra o en algún negocio de hostelería y ha entrado alguien a puerta fría intentándome vender. Creo que siempre hay que darle la oportunidad a escuchar, porque nunca se sabe que esa persona, igual en ese momento no, pero a futuro sí. En ese momento a lo mejor te pilla que no tienes tiempo. Entonces es muy bueno cogerle el contacto y decir, mira, en este momento no te puedo atender, pero pásate otro día. Y esto lo comento también porque empatizando con mi yo comercial, a mí muchas veces entrando a puerta fría a negocios se me ha tratado fatal. Sí. Entonces, esa parte me ha dado a saber que la empatía con la persona que entra a puerta fría, porque quien entra a puerta fría sabemos que no es fácil saber lo que te vas a encontrar en un negocio, ya sea de hostelería o de lo que vayas a comprar, porque no conoces a la persona ni sabes el perfil de carácter que pueda tener. Y entonces eso te da la capacidad para que cuando alguien venga a tu negocio y entre a puerta fría, decirle, voy a escucharte, si lo puedes atender en ese momento, no es mala idea de que se atienda, pero si no puedes, cógele el contacto y queda en otro momento. Eso va a hacer que la otra persona se relaje y vaya todo más fluido. Que al final no deja de ser lo mismo que te gusta que te tratarían a ti, ¿no? Que por lo menos es decir, exacto, que ya no solo el que entra a puerta fría le diga, perdona, tienes un minuto y me puedes atender, o sea que también es lo primero que sabemos que hay que hacer cuando vamos a vender, sino que cuando alguien te entra por la puerta, pues si le puedes atender, pues le dediques 5 minutos, si no, le cojas el contacto, le dices cuándo puede ir otra vez, pero que atendamos a las personas también con educación, que todos somos personas y todos en algún momento determinado podemos necesitar a esa persona. Sí, ser comercial no es fácil, ¿eh? Yo, por mi experiencia propia, cuando empecé, me dieron una zona en la que la mayoría de mis clientes eran bares de pueblo y a mí entrar a puerta fría a los negocios me costaba mucho. Y hay gente que empatizaba contigo y hay gente que no. Y eso, a la larga, te da una fortaleza mental y una seguridad. Te curte. Sí. Y no es fácil, pero tienes que dar el paso. A mí el otro día estaba entrevistando a una chica para el local y me decía que yo siempre, ya lo he comentado antes, para mí un camarero o cualquier persona
persona tiene que saber vender y tiene que tener un perfil comercial, porque es lo mejor. Aparte, eso va a enriquecer a la persona en cualquiera de los ámbitos en los que tú te muevas. Y ser un camarero y a la misma vez comercial, el cliente lo va a percibir y va a ver que tienes un don de gentes brutal para atender esa mesa. Sí. Y el otro día, entrevistando a una chica, se lo comenté. Digo, mira, casi que prefiero que tengas más perfil comercial y de poder de relacionarte a que me sepas a poner copas. Porque al final poner copas te puedo enseñar. Claro, La otra parte va a ser buena. Va a ser bueno para ti, para empezar. Porque tener don de gentes y saber relacionarte, ya no en mi local, sino en donde sea, te va a dar una visión, que es la que yo tengo ahora, que a mí me ha dado la oportunidad de poder tener esa capacidad de relacionarme con las personas. Claro. Y eso te lo da la venta totalmente. Te lo da la venta. Mira, yo cuando estamos haciendo algún proceso de selección, y esto, bueno, hace un par de días fue un evento aquí en Galicia presencial, por fin, después de tantos años de pandemia, y hablábamos con la gente de cómo contratar, ¿no? Que cada vez es más difícil. Dice, ¿no? Es que al final llegamos a la conclusión de, sea para lo que sea el puesto, que al final es mejor contratar a alguien que tenga actitud y ganas a alguien que tenga mucho conocimiento técnico. Porque si tienes mucho conocimiento técnico, pero no tienes ganas y tu actitud no es la adecuada, va a ser un auténtico desastre. Totalmente. A mí esta chica me decía que yo siempre, para relacionarnos también con los restaurantes de la zona, hago que el equipo salga a repartir flyers del local para que si alguien que estuviese cenando quiere venirse luego a tomar una copa, pues al final se crean sinergias con las plantillas de los restaurantes y eso siempre es bueno porque nosotros les mandamos mesas a los restaurantes y los restaurantes nos mandan mesa a nosotros. Claro. Y claro, era como que lo tenía un poquito, que le daba como reparo. Entrar al restaurante, no conocer. Y me dice, es que claro, yo no sirvo para vender una aspiradora. Y yo le di de la vuelta. Digo, es que aquí no estás vendiendo aspiradoras. Aquí estás facilitándole la noche a la persona que esté cenando. Tú vas a darle la opción de que cuando termine esa cena, que seguramente se vaya a algún sitio a tomarse una copa, venga y lo haga con nosotros. Porque yo no, o sea, no te pago yo, te va a pagar el cliente tu sueldo. Exacto. Y dependiendo de cómo tú atiendas al cliente, el cliente volverá a venir al local, volverá a gastar y el que te está pagando es él. No te estamos pagando nosotros. Te paga el cliente. Mira, esta conversación la he tenido yo a lo largo de mi vida profesional con muchísima gente del departamento técnico que a lo mejor piensan que no les pagaba la nómina al cliente. Y decían, no, es que de verdad que tu nómina no te la va a pagar. Efectivamente, la transferencia bancaria no te llega al cliente. Pero si tú no atiendes bien al cliente, el cliente es el que te paga tu sueldo. Literalmente es quien te paga el sueldo. Y buscar sinergias, buscar manera de colaborar. Si yo siempre digo que la competencia primero es sana, porque si no hay competencia al final sería un monopolio, ya sabemos las consecuencias que tiene. La competencia no solo es sana, sino que es que además hay muchas maneras de colaborar. Y sobre todo en esto que es complementario. O sea, un bar con un restaurante es complementario. Y seguro que hay 1.000 millones de opciones más en las que puedes hacer algo complementario. Y la gente tiende a quedarse siempre en su ámbito de confort. En sus cuatro paredes, las estoy llamando. Cuatro paredes, sí, sí. Hay mucha más visión de que la gente venga a tomarse una copa, hay mucha más visión de que se puede montar cualquier tipo de evento, cualquier acto y vamos a futuros que cada vez la gente hace más colaboraciones. Exacto. Con el fin de juntar su parte con la otra parte y entre los dos, ¡pum!, despegue algo y esa gente le guste la colaboración y esa mentalidad hay que desarrollarla. Totalmente de acuerdo. O sea, además la palabra existe desde hace milenios, ¿no? Se llama sinergia. Si es que no hay que darle mucho más misterio. Sí, la cuestión es ver de qué manera podemos hacer eso en que encaje las dos partes y ganen ambas partes. Uh-huh. Ya Exacto. está. Y se puede hacer de 1.000 millones de maneras distintas. Bueno, sí. Marta, dejaste Macro hace muy, muy, muy poquito y te has dedicado a emprender Bueno, estás ahí. Es emprender, no emprender, estás ahí, ¿eh? Eres la responsable. Se me ha dado la oportunidad de conocer. Sí, yo siempre digo que se me ha dado la oportunidad de conocer la parte de una gestión que no conocía y que bueno, es un local que yo ya estuve de camarera hace muchos años y el dueño del local, junto con mi compañero, que es mi mano derecha, que es Óscar, se me ha dado la oportunidad de poder hacer una gestión de estructura sólida de un negocio.
Bueno, no es exactamente emprender, pero se le acerca mucho. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo has vivido el cambio? Porque es un cambio, hay un abismo, ¿no? Entre la tranquilidad de una nómina a aquí os sacamos las castañas o aquí nos llega, ¿no? Así es. Bueno, como has comentado, he estado 13 años trabajando para Macro, 6 años en el departamento comercial y tomar la decisión no fue nada fácil, porque al final tienes una estructura de vida montada, una seguridad y poner un paso fuera en la que estoy saliendo realmente de tu zona de confort, de mi zona de confort, te da miedo. Pero bueno, al final los cambios dicen que siempre tienen que ser para bien. Yo estoy muy contenta con la parte de poder desarrollarme y de tener esa visión que me faltaba, porque aunque yo haya trabajado en la hostelería toda mi vida, he visto mucha gestión por la parte comercial. Eso a mí siempre lo diré, que yo he aprendido tanto de mis clientes, tanto de ellos. Se aprende tantísimo. Aprendiéndoles, o sea, escuchándoles, he aprendido tanto de ellos y yo que soy una esponja de absorber y quedarme con todo, eso es lo que ahora me ha dado a mí la capacidad de aunque no lo haya hecho, saber cómo se hace y ponerme manos a la obra. Y estoy súper agradecida a que es mi actual jefe de que me diese la oportunidad de poder llevar a cabo todo lo que he ido absorbiendo cada año y ahí estoy. Ahí estás, dando palos de ciego, porque en realidad es algo que nunca he hecho, pero que sí que lo he visto y aplicando en paralelo las buenas prácticas de todos los clientes que durante estos años me han ayudado, porque ellos me han ayudado muchísimo también a desarrollarme. Ellos siempre me decían que soy muy orgullosa de todos los clientes que he tenido, porque ellos siempre me decían que les era muy fácil comprarme y yo estaba muy agradecida porque para mí también era muy fácil venderles. Y hoy en día es lo que a mí me ha dado esa parte de visión de gestión de un negocio que estoy poniendo manos a la obra. Claro, porque has visto, es un cambio totalmente has visto las dos partes. Totalmente. Es mucho trabajo porque al final no tienes vida, no tienes horarios, no tienes días de descanso. Cuando estás empezando todavía menos. Exacto. Y aparte los horarios son horarios diferentes. Abrimos de lunes a domingo todas las noches y de momento tengo que estar ahí. Porque al final tengo que conocer en qué situación está el negocio, porque aunque haya estado hace años y nos haya pillado una pandemia por el medio, la situación del negocio es muy, muy importante, saber qué flujo de clientes hay entre semana, conocer qué perfil está yendo, conocer a la plantilla, también súper importante, y verlo crecer, que al final ese es el fin, verlo crecer, aportar todos mis conocimientos que he absorbido durante todos estos años, que esto también a mí me está haciendo crecer como persona y a por todas. Es que no tengo otra opción. Es que esto es, cuando haces el paso hacia adelante es, como dicen, atrás ni para tomar impulso, ¿no? Solo te queda más remedio que de atrás se aprende, pero no hay que repetir los mismos errores, ¿eh? De lo que te ha pasado en tiempos pasados, valga la redundancia, es lo que tienes que aprender, pero no tienes que pensar ni los tiempos pasados necesariamente no fueron ni mejores ni peores, lo que hay que sacar es el aprendizaje. Marta, tú llevas muchos años también trabajando en la parte de desarrollo personal y eso es lo que probablemente también te ha permitido superar un año muy, muy, muy difícil en el ámbito personal, en el ámbito laboral, llevas un año interesante. ¿Cómo crees que es de importante que la gente, fíjate, si no queremos llamarle desarrollo personal, que la gente se conozca para poder saber cómo tiene que mejorar y avanzar? A mí siempre me ha gustado el desarrollo personal, llevo muchos años leyendo, pero la pandemia me dio el tiempo necesario para empezar a meterle foco de una manera consciente. Y mi vida ha sido un antes y un después, desde que empecé a conocerme, a saber lo que quería, a saber lo que no quería. Venía de un mundo de, pues bueno, pues al final trabajar en la noche te lleva a salir mucho de fiesta, a no verlo con una visión de negocio, que es como yo lo estoy viendo totalmente ahora. Claro. Y tener ese parón de conciencia y decir, vale, si a mí me gusta leer desarrollo personal,
voy a leer desarrollo personal porque la vida me ha dado el tiempo para meterle foco a esto que me gusta. Y me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida a mejor. No creo que sea la persona que era antes, pero sin antes no sería la persona que estoy siendo ahora. Entonces, creo que al final la vida consiste en eso, en saber conocerte y ir mejorando, saber conocerte desde lo bueno hasta lo malo. Sí, todos tenemos mucha luz y todos tenemos mucha sombra, ¿no? Y la cuestión es que los momentos de luz sean mayores que los momentos de sombra y que seamos conscientes de que siempre está la sombra. La cuestión es cómo lidias con ella. Sí, totalmente. Saber qué puntos quieres cambiar, muy importante. Yo siempre me los estaba escribiendo, bueno, pues quiero cambiar esto, quiero aplicar este hábito, cómo creo este hábito y ponerte manos a la obra. Y al principio cuesta porque tu persona no entiende lo que estás haciendo, claro. Pero cuando vas viendo las mejoras, vas viendo que el camino se te allana. Cambias tu círculo de personas, porque eso también, al final, tus intereses van a cambiar y la vida son etapas y te vas a empezar a relacionar con otro tipo de personas que no eran las de tu pasado y entonces también te vas a dar cuenta que quién estaba y quién no. Exacto. Hay gente que... Y no por eso van a desaparecer de tu vida, ¿eh? O sea, no, pero simplemente es gente con la que pasas más tiempo y gente con la que empiezas a pasar menos tiempo. Y hay gente que incluso desaparece por completo de tu vida y hay gente que permanece toda tu vida a tu lado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No. Pero cuando... A mí no me gusta más decir la palabra evolucionar más que cambiar, ¿no? Porque cuando tú... No es que cambies, es que das un paso hacia adelante. Bueno, sí, también es cambiar, pero para mí evolucionar tiene un matiz positivo, ¿no? Cuando tú evolucionas, está claro que si las personas que están en lo de tu entorno no evolucionan o no sintonizan con la misma forma en la que tú estás, pues evidentemente, por selección natural, se van a quedar atrás. Y no pasa absolutamente nada, no pasa nada. Bueno, en realidad no sé si se van a quedar, no me gustaría decir... No se queda atrás, quiero decir, que vas pero a no van pasar a la misma línea. Exacto, no vamos a la misma velocidad. Y a mí me ha pasado que se han quedado personas por el camino, pero sin juzgarlas ni nada, simplemente... No, sin juzgar, nadie es mejor ni peor. Exacto. Mis inquietudes, mis intereses eran distintos y necesitaba conectar con gente que fuésemos a la misma par, porque al final la unión hace la fuerza y ¡boom! Yo me daba cuenta cómo subía con otras personas y ya no conectaba con personas de mi pasado. Pero no pasa nada si pasa eso, porque es algo natural del curso de la vida. Exacto. Es natural y no significa que tú seas mejor persona o que la otra sea peor, ¿no? Simplemente cada uno está en un nivel diferente, si le quieres llamar de conciencia, llámalo como lo quieras. Pero cada uno está en un punto distinto de la vida y pues en ese momento no hay nada que haya que sintonices. Y claro, cuando tú no sintonizas con la misma persona, con la persona, no sintonizas igual, al final acabas, bueno, las conversaciones ya no son las mismas, entonces empieza a tener cada vez menos puntos en común y te vas separando, pero no pasa absolutamente nada, porque igual que hay gente que se va, hay gente que llega. Totalmente. Que nos iba a decir a nosotras, que vivimos casi en una esquina de España, la una y la otra, que al final íbamos a estar aquí, no solo en el podcast, sino también, bueno, pues teniendo una relación personal a distancia. Y que me diste un empujón porque sabes que al final la parte del desarrollo personal conlleva muchísimos miedos sí. Que a día de hoy muchos he sanado y otros sigo en la batalla con ellos, porque todo el mundo vivimos con miedo, solamente sabes que tienes que enfrentarte a ellos. Y para mí lanzar el podcast era salir de un cascarón y decir, ostras, ¿pero qué hago yo? Ese síndrome del impostor. ¿Qué hago yo haciendo un podcast? ¿Quién soy yo en la hostelería para hacer un podcast? Bueno, pues nada nace ya hecho y haber empezado desde cero y que me diste todo el apoyo, tengo que decirlo aquí, para mí me ha hecho también crecer mucho como persona, ¿eh? Y ponerme a trabajar en aspectos que yo no creía que eran importantes y son muy importantes, porque al final lo que tú vayas creciendo a nivel personal indirectamente te va a perjudicar en la parte profesional. Sí. Y para mí la profesionalidad es muy importante. Siempre lo recalco mucho. Ahora que estoy con el local, por favor, somos profesionales, porque eso se va a transmitir al cliente. Siempre. Y ya sabes la frase que yo siempre digo, ¿no? No puedes ser mejor profesional si no eres mejor persona. Entonces, al final tienes que trabajarte como persona para acabar siendo mejor profesional. Totalmente. Pero tienes que ser profesional cuando tienes un buen día y cuando tienes un mal día. Ahí es cuando es más difícil. Cuando tú tienes un mal día es cuando de verdad somos personas,
Todos tenemos un mal día, todos nos levantamos con el pie cruzado, pero eso no significa que tú no trates a los demás con profesionalidad o que no actúes con profesionalidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y si crees que no vas a poder abarcarlo, coge otro camino. Mira, una experiencia personal que me pasó a raíz de lo que has dicho, tuve por circunstancias, mi madre cayó enferma y yo veía que en paralelo no estaba aportando toda mi valía a la parte comercial. Yo cada vez notaba que no estaba dándole el mejor servicio, la mejor atención a mi cartera de clientes y dije, bueno, pues como no estoy siendo profesional y yo lo estoy viendo, tengo que tomar otra opción. Porque al final esto también me está perjudicando de ver que no estoy dando el mejor servicio por la situación personal que tengo. Pues decidí pasarme a tienda. Solicité un cambio a tienda y me fui a tienda. Claro, sí, y no pasa nada, quiero decir, si lo que hay que hacer es actuar en consecuencia. Y vuelves a continuar, exacto. Y continúas, y ya está, y continúas, y ya está. Yo quería decir que Marta dice que la apoyé mucho con el podcast. Yo simplemente creo que le dije una palabra y la repetí muchas veces, ¿no? Cada vez que me preguntaba, no sé si hacer un podcast, no sé si hacer un podcast, no sé si hacer un podcast, y mi respuesta, ¿cuál era? Era, hazlo, ¿no? Hazlo. Y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque aunque el podcast es lo mejor que me ha pasado, desde luego, en mucho tiempo en mi vida. Sí. Y además que te abre un campo de conocer a personas que hablan el mismo idioma que tú. Es maravilloso. Porque a mí me encantaba y me encanta ir de cliente en cliente hablando del sector de hostelerías. Al final, es lo que te he dicho, hablábamos el mismo idioma y compartíamos la misma pasión. Y yo sigo saliendo a comer, a conocer, a lo que hacía antes, ahora lo hago por disfrute, pero es que, claro, al final el podcast te abre a conocer más personas y eso, más personas que encima comparten tu misma pasión. Claro, es maravilloso y además te permite contactar con gente que de otra manera a lo mejor pues no tendrías la manera o no tendrías la excusa, si lo quieres llamar, para poder contactar. También hay que decir que lleva mucho trabajo, más del que parece por detrás, pero que ese trabajo lo haces con muchas ganas y con mucha ilusión. Con mucha ilusión. Sí, y como tú bien dices, lleva mucho trabajo a las espaldas. De hecho, con todo el trabajo de coger las riendas del local, al final he tenido que meterle foco a lo que estaba haciendo y mañana no saco programa, pero están cociéndose ya las siguientes semanas y tampoco pasa nada, porque al final yo antes me metía mucha presión a la hora de sacar un programa todos los lunes y realmente me he dado cuenta que el podcast sigue creciendo y sigue teniendo las mismas medias de escuchas. Y no pasa nada, porque no pasa nada. Y quien te escucha y quien está ahí va a estar ahí. Exacto. Y si no saco programa un lunes, no va a pasar porque la gente va a volver a escucharte porque te está escuchando a ti. Que es lo mismo que pasa con la venta. A mí me pasaba muchas veces con los clientes que me decían, Marta, es que yo te compro a ti. Y si te compran a ti es porque estás haciendo una buena labor comercial de que esa persona te recuerde. Exacto. He tenido casos en los que clientes que he tenido hace 4 años todavía me seguían recordando mi labor comercial. Y no porque les vendiese más o menos, sino por el trato. Por el trato con la persona, por la atención. ¿Te ha llegado todo bien el pedido? Una llamada. ¿Cómo te ha llegado el pedido? No, me ha llegado todo bien, pero me ha faltado esto. Vale, no te preocupes que te lo soluciono. Solución rápida es lo que necesitan. Claro, y atención, y que cuando hay un problema estés ahí, no desaparezcas, que al final la gente, cuando trabajas bien, confía en ti, y aunque no le compres, en cuanto tenga la oportunidad de comprarte, ya sean 7, 15 años después, te va a comprar, porque sabe que le vas a resolver. Sabe que le vas Tú te vas a ir a otro sitio y va a necesitar algo de lo que tú estés vendiendo en ese momento. Y te va a llevar. Te va a comprar. Sin ninguna duda. Sí. Y es precioso aprender a vender. Que realmente yo cambié mucho mi mentalidad a la hora de pensar cuando decía, es que vender, me resultaba muy, muy agresivo la palabra vender. Y cuando entiendes que en realidad no le estás vendiendo, que tú le estás dando una solución a algo que él necesita y que es un intercambio, es maravilloso. Porque le estás... Exacto, yo no le estoy vendiendo, yo le estoy dando algo que él necesita y que yo se lo puedo suministrar. Pues fíjate, Marta, ya sabes que todo el mundo le pregunto qué es para ti vender. casi que acabas de responderlo. Casi acabas de responderlo.
Me he adelantado. Bueno, estamos aquí fluyendo con la vida, que es lo que hay que hacer siempre, navegando encima de la ola, que es lo más divertido, que es lo más divertido. A pesar de que hay días en los que ni tenemos ganas ni apetece, pero bueno, es lo que nos toca y ya está. Hay que continuar y seguir adelante. Sí, y muchas veces los comerciales somos más psicólogos que vendedores. Imagínate cuando salimos de pandemia, que la hostelería estaba hundida, el tener que ir a los negocios, ya no a venderles, a escuchar, a saber que están vivos, porque ¿cuántos locales de hostelería y de muchos otros sectores no han levantado la verja después de la pandemia? Exacto. Entonces, claro, ibas a los negocios y ya no ibas a venderles, ibas a escucharles. Claro. A escucharle pues la situación y al final tú también ese factor humano, me gusta mucho decir que el comercial tiene que tener factor humano y saber entenderlo. Y si el cliente te dice que en esos momentos no puede, no puede. Y él sabrá que tú estás aceptando que no puede. Pero cuando pueda, volverá. Exacto. Y eso se hace con el trato personal que tienes que tener tú con tus clientes. Tienes que ganar, si no confías ni en lo que estás vendiendo, ni te ganas la confianza, estás perdido. Estás muerto. Estás muerto. Y esto pasa también a la hora de estar en un restaurante de camarero o donde tú quieras. Al final, el cliente que vuelve y fidelizas al cliente es porque te has ganado su confianza. Claro. Por lo tanto, el trato en una mesa o en una barra tiene que ser impoluto. Tiene que ser Trata al cliente exquisito, de la manera que tú quieres que te traten cuando estás haciendo el mismo servicio, cuando estás consumiendo el mismo servicio. Exacto. Un claro ejemplo. El local donde yo estoy ahora trabajando está en una zona de muchos hoteles. Entonces, entre semana tenemos mucho flujo de gente que va de negocios y luego se quieren tomar una copa. Al final, esa gente llevan todo el día de reuniones y lo único que quieren es tomarse una copa, desconectar, tranquilos e irse al hotel porque mañana o siguen teniendo un congreso o tienen otras reuniones, lo que sea. Y si van a tomarse un gin tonic, sírvele el mejor gin tonic. Que se quede satisfecho con el gin tonic que le estás preparando. Claro. Que le preguntes, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Estáis de negocios? ¿Estás hospedado por aquí? ¿Vienes de vacaciones? O sea, eso lo agradecen muchísimo. Muchísimo. Pero porque si yo voy a un sitio y me tratan así, al final, sabiendo cómo quieres que te traten, tienes que tratar tú. Es que para mí esa es una de las palabras clave, ¿eh? Es, al final, si tú quieres que te traten bien a ti, tú también tienes que tratar bien a los demás. Y si tú cuando has tomado un café, te fastidia que te pongan el café encima de la mesa y te tiren la cucharilla, o que aunque hayas pedido 30 veces que por favor sea leche de soja y no sea leche de vaca, te lo vuelven a poner con leche de vaca, evidentemente a ese sitio no vas a volver. Porque no te están teniendo en cuenta. No te están teniendo en cuenta. Entonces, haz tú lo mismo cuando estés al otro lado de la barra y dices, pues estamos hablando de restauración, pero es que esto es en cualquier ámbito de trabajo. Trata a los demás como a ti te gustaría que te traten. Entonces ya verás cómo esa gente va a sintonizar contigo, va a querer contar contigo, se va a sentir más cómodo, te va a recomendar a los demás. Esto es un flujo. Si tú vas a un local donde te tratan bien, a todo el mundo le vas a decir, oye, pues si te quieres tomar un gin tonic, vete a este sitio porque te lo ponen genial y además el trato es exquisito. Y luego al final, pues lo que tú dices, que esa persona va a hablar bien del negocio y si vienen otra vez de negocios, oye, pues mira, yo estuve en este garito que me tomé un gin tonic y el trato fue impoluto. Claro. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muchas gracias, Marta. La verdad es que está siendo una charla de lo más entretenido. Así que tenía muchas ganas de que te pasaras por el podcast para contar esta parte tan importante de atención en el sector de la hostelería que mucha gente y restauración, que a mucha gente pues parece que es como que está menos cubierto, ¿no? O cómo hacerlo. Y medio gas. A medio gas, ¿no? Está ya a medio gas. Pero bueno, para eso tiene Marta su podcast, que ahora hablamos les dejamos también los enlaces y hablamos del podcast. Pero yo quería hacerte una pregunta más antes de ver cómo podemos seguir, pues eso, cómo podemos seguirte y seguirte aprendiendo contigo. Ya te he preguntado qué es para ti vender, pero me gustaría que me dieses 2 libros que te hayan cambiado la vida. Bueno, pues el primero voy a nombrar a David Serrano, El domador de cerebros,
Es un libro que yo me leí en un viaje, me fui de viaje sola, rompí la barrera del miedo y me fui a viajar sola y caí en Storytel, en el libro de él, pues al final te da 40 propuestas prácticas para avanzar. Es un libro que de esas 40 propuestas no puedes aplicar todas las 40, por lo tanto te lo tienes que leer muchas más veces. Ajá. Que es lo que estábamos hablando antes del desarrollo personal, que al final si tú lees mucho desarrollo personal pero no lo aplicas, No sirve ¿de qué nada. te sirve? Lo que entra por uno sale por el otro. Entonces, en este caso el libro de David me cambió porque fui aplicando esas pildoritas que en sus 40 propuestas va dándote y mejoró mucho mi calidad de vida al final. Y el otro, pues tengo varios, Marta, tengo varios. Tienes que elegir. Tengo varios. No puedo decir más, ¿no? De los que... 2, ya has dicho uno, te queda otro. Bueno, te dejo 3 por ser tú. Venga, va. Mira, voy a decir 3. Te voy a decir uno complementario con el otro. Hay uno que es el coaching del éxito. Es brutal. Que es brutal. Y en paralelo voy a decir el de Víctor Martín, Desata tu éxito. ¿Por qué? Porque el coaching para el éxito es mucho más gordo que el de Víctor y Víctor lo sintetiza muy, muy bien. Muy bien. Muy breve. Y yo primero me leí el de Víctor y luego me leí el de coaching para el éxito. Y me di cuenta que ese libro era muchísimo más extenso y en el de Víctor lo hacía mucho más al grano. Entonces, complementando esos dos, creo que... El libro de Víctor, que Víctor se ha pasado por el podcast también, el libro de Víctor de Martín de Desata tu éxito, es como, te diría que es como, si quieres empezar en el desarrollo personal y no sabes por dónde, empieza por el libro de Víctor. Y a partir de ahí, tranquilidad, que se te van a abrir 3.000 millones de opciones, ya no solo por todo lo que te cuente la bibliografía, sino porque te va a llamar esa curiosidad, ¿no? A mí el libro de Víctor, yo me lo leí después del de coaching para el éxito de, ¿cómo se llama? Talane Medianer. Maider, sí. Sí. Y es brutal, es muy bueno, pero es cierto que es más denso de digerir. Es más denso. Y el de Víctor es buenísimo porque te abre te abre totalmente un abanico de posibilidades. Te abre las puertas. Sí, para saber por dónde tirar y te va a ayudar a detectar dónde tienes tu zona menos fuerte, para decirlo de una manera más suave, y a partir de ahí la trabajes y te va a abrir muchísimas puertas. Sí. Yo me di cuenta de eso, que primero me leí el de Víctor, luego me leí el de Coaching del Éxito y al final son 2 libros, uno mucho más sintetizado y al grano y el otro como mucho más extenso en el tema del desarrollo personal. Sí. Y luego el de David Serrano es que te lo pone muy fácil ese libro para aplicar las propuestas que te dice. Genial, pues dejaremos todas las notas del podcast para que podáis, pues eso, disfrutar de la lectura o de escucharlo, que también se puede escuchar, sí. y que podáis seguir creciendo y aprendiendo. Y ahora, Marta, cuéntanos cómo podemos seguir aprendiendo contigo y háblanos del podcast. Bueno, pues el podcast se llama La Gastroterapia, podcast de hostelería, y lo encontramos en las plataformas de iVoox, Apple Podcast y Spotify. A raíz de sacar información que creía que se quedaba en el tintero, hasta hace unas semanas abrí un perfil nuevo en Instagram que se llama La Gastroterapia Podcast y ahí voy colgando píldoras y toda la parte de contenido como libros. Me gusta mucho, ahora estoy añadiendo al guión de entrevistas meter proveedores para que se junten sinergias entre proveedores y hostelería. Y si tienen, pues a lo mejor hay alguien que quiere cambiar de proveedor, pues bueno, en el programa estamos dando proveedores que mis invitados trabajan y mencionamos las buenas prácticas que ellos utilizan. Y todo eso lo hago en formato visual, lo hago en formato post y lo subo a La Gastroterapia Podcast, que es el perfil de Instagram. Y luego mi perfil Instagram personal es Marta Victoria M y ahí cuelgo un poco de todo. Cuelgo pues desde mi vida personal hasta mis chorradas, hasta mis locuras de espirituales que la gente dice, uy, qué rarita. Ay, qué hierbas. Sí, hasta la promo del PAF que estoy ahora gestionando. Y ahí podéis encontrar un batiburrillo de todo en el mío personal. El tuyo personal es muy divertido. Hay que reconocer que cuelgas cosas muy, muy divertidas. Y el de La Gastroterapia Podcast es muy interesante para toda la parte quizás más profesional. Sí. Marta,
mil millones de gracias por venirte al podcast y salir de tu zona de confort una vez más y pasarte por aquí. Espero que lo hayas llevado bien, que me haya portado bien contigo, no he sido mala. Hoy he roto otra barrera, fíjate, ¿eh? Hoy he roto otra barrera. Ya sabías que estaba un poquito nerviosa al inicio, pero vaya, al final, pues lo que estábamos hablando de la confianza y el sentirse a gusto, me he sentido muy cómoda, Marta, en la entrevista. A todos tus oyentes también decirles que cualquier consulta en el sector comercial de hostelería me pueden consultar cuando quieran. Yo estoy abierta a cualquier consulta que me puedan hacer. Que me encanta el mundo comercial y en hostelería es un sector en el que me manejo muy, muy bien. Y que cualquier consulta, cualquier propuesta, ya saben dónde me pueden encontrar. Pues nada, Marta, mil millones de gracias. Y a todos los demás, como Marta ya se ha despedido sin que le diga nada porque está acostumbrada al tema podcast. ¿Me vas a preguntar más cosas? No, yo creo que no te iba a preguntar más cosas. Yo creo que no, que te dejo casi ya libre. Yo sigo, estoy encantada. Sí, aquí nosotras nos podemos tirar, pero se trata de no hacer un podcast de 6 horas, el podcast de las Martas, lo podríamos llamar si quieres. Y nada, muchas gracias de verdad una vez más por pasarte por el podcast. Para mí es un gusto que te hayas pasado por aquí. Creo que eres una persona de las que se puede aprender mucho. Marta siempre, desde el ámbito personal y profesional, siempre está ahí al otro lado cuando la necesitas. Así que muchas gracias de nuevo. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. En el siguiente episodio, bueno, para todos los oyentes también, te quiero tener en mi programa, darle una visión de las ventas aplicadas a la hostelería y que también lo tendremos pendiente. Lo tenemos pendiente y acepto el reto para salir también de mi zona de confort. Gracias, Marta. Muchas gracias a ti también. Esto va a sonar como el eco. Gracias, Marta, a ti también. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.